Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. El patronaje de este crop top es súper fácil. Vamos a hacer dos rectángulos. El primer rectángulo que está en la parte superior, que es el más pequeño, va a ser el delantero. Este molde lo van a cortar de 22 centímetros de alto por 46 centímetros de ancho y lo van a cortar dos veces. Este otro rectángulo es la espalda y la van a cortar de 40 centímetros de alto por 66 de ancho porque esta pieza se va a doblar hacia abajo para que quede la espalda. Acá se van a formar unos canales para pasar los elásticos y que la blusa nos quede encauchadita. Estas medidas ya incluyen márgenes de costura. En un pedazo de papel marcamos la manga y la dividimos en 6 partes, la recortamos y trazamos estas líneas. Sobre la línea verde vamos a empezar a pegar las partecitas de la manga teniendo en cuenta que nuestro eje central pues es la línea morada y la separación entre cada pedacito son 2.5 centímetros. Los ubicamos ahí y les vamos pegando. Ahí donde les estoy señalando con el marcador termina el pedacito de la manga. Entonces de ahí para arriba vamos a medir 5 centímetros para agrandar la copa de la manga. ¿Listo? Entonces trazamos la curva bien bonita, que nos quede así redondita y que pues nos permita luego formar un canal con ella misma para poder colocar el elástico ahí dentro. Para darle como el largo después del canal que vamos a colocar para fruncir la manga, vamos a medir 11 centímetros, aunque realmente yo terminé cortándole al final y se van a dar cuenta pues que quedó más corta, pero le pueden dar unos 7 centímetros, 6 centímetros nada más para que quede más bonita. ¿Listo? Después trazan esa línea pespunteada que hay en la parte de abajo para poder trazar la diagonal, porque esa diagonal se hace escuadrando con la línea naranja hacia la línea verde y luego se le aumentan 3 centímetros hacia el lado para poder trazar la diagonal. Y para darle la forma semicurva en la parte de abajo, aumentamos 2 centímetros por el centro y simplemente trazamos la línea semicurva hacia el lado. Para cortar yo ya tengo acá mi tela doblada a la mitad y tengo únicamente 1 metro de tela. Entonces voy a ubicar la manga así como la ven ahí y la corto que me salga 2 veces. Luego entonces en la parte que me está sobrando allá voy a cortar unas tiras a largo de la tela de 3 centímetros para formar los canales que van a ajustar la manga y las tiritas que van a ir dentro. Luego entonces voy a cortar la pieza de la espalda y voy a levantar la tela para sacar una sola, porque ahí tengo la tela doble. Entonces necesito una piecita de espalda y la corto en una de las partes que me quedan dobladas. En la otra voy a colocar los delanteros y simplemente ahí me salen los dos. Y en la parte del orillo de la tela corto las tiras para los cordones y los sesgos que van en la manga. Les voy a explicar cómo sería lo del canal que tanto les hablo. Entonces, ahí donde les señalo vamos a utilizar estas tiritas que van a ir dobladitas al lado y lado para formar el canal. Ya acá les voy a dejar una muestrica de cómo lo doblan en la plancha. Y lo que quiero que tengan claro es que vamos a colocar 2 canales en cada manga. En el centro va a quedar libre y de un lado hacia un poco antes del centro vamos a pegar uno y lo mismo del otro lado. En el ensamble pues les va a quedar un poco más fácil entender, pero pues por ahora necesito que marquemos unos punticos al lado y lado de la manga, en justo donde queda la línea. Retiramos el papel y vamos a trazar una línea pespunteada. Esa línea pespunteada la hacemos de forma suave con un lápiz que no marque tanto para ahí tener esa guía y sobre esa línea vamos a colocar el sesgo que planchamos anteriormente para formar el canal. De la línea hacia arriba se va a coser. Importante que tengan presente que esa línea se va a marcar sobre el derecho de la tela y lo debemos hacer en las 2 mangas. Entonces miren, ahí les explico más o menos cómo se pegaría el sesgo, aunque pues ya eso lo hacemos ahorita en la máquina y lo van a entender mucho mejor.
Para iniciar el ensamble, entonces tomamos la pieza grande, que es la de la espalda, y la doblamos a la mitad, teniendo en cuenta que los derechos nos queden hacia adentro, y vamos a cerrar en la parte de abajo a 1 centímetro de costura. Luego volteamos y planchamos muy bien para marcar las líneas por donde vamos a coser para formar los canales. La cantidad de canales que vamos a armar acá en esta pieza va a depender directamente del ancho del elástico que tengamos y de la distancia que queda midiendo esta tela hacia el largo. Entonces simplemente medimos con el elástico, teniendo en cuenta que la parte superior no va a llevar elástico y que en la parte inferior tampoco. Aproximadamente me salen 7 canales. Para armar las piezas del delantero hacemos lo mismo que con la anterior. Doblamos a la mitad, hacemos retroceso para iniciar, cosemos a 1 centímetro de costura, y esto lo hacemos con las dos piezas. Las volteamos, las planchamos y las reservamos a un ladito. Bueno, en la pieza de la espalda ya tracé las líneas para formar los canales. La primera línea la tracé a 1,5 centímetros del orillo, ahí no va a ir elástico, y luego cada 2 centímetros marqué una línea, es decir, me salieron 7 canales. En la parte de abajo no le coloqué, dejé pues un pedacito más anchito para que ahí no vaya elástico, sino que se forme una ondita más bonita. La idea acá es entonces coser de lado a lado, teniendo en cuenta que hacemos retroceso para iniciar. Vamos sobre la línea cosiendo con calma, despacio, hasta formar todos los canalcitos. La intención de enseñarte paso a paso cómo se hace este crop top es que hoy no te voy a direccionar hacia otro video. Esta técnica ya la había enseñado antes, pero si de pronto eres nuevo en el canal, quiero que te quedes a ver todo el video hasta el final y no tengas distracciones para poder hacer tu crop top. Vamos a sacar la medida del elástico. Este elástico que yo estoy trabajando estira bastante, tiene bastante elongación, entonces mi intención es cortarlo para que frunza esta pieza y la deje midiendo 44 centímetros, que es lo que mide la mitad del contorno, ¿no? Sin embargo, pues no puedo cortar el elástico de 44 centímetros, sino lo debo cortar un poco más pequeño, porque si lo dejo de 44 la prenda me va a quedar ancha. Entonces voy a cortarlo de 34 centímetros, pero pues voy a hacer una pequeña prueba. Estiro bien la tela y con los 34 voy de un lado al otro a ver si me recoge la tela. Fíjense, ahí estoy colocando el elástico sobre la tela y efectivamente pues la recoge muy bien. Y no sobreestiro el elástico, que es otro error que muchas veces se comete, que es estirar demasiado el elástico, y cuando se va a colocar en la prenda entonces queda muy templado y ya no cumple su función. Teniendo en cuenta esto, voy a cortar entonces 7 tiras, porque recuerden que al inicio no lleva elástico y al final tampoco. Tomamos una tirita del elástico y colocamos un ganchito nodriza o imperdible, como ustedes lo conozcan. Lo introducimos por un orificio del extremo y lo vamos a pasar hasta el otro lado. Un tipcito para que no se les pase el elástico es: en la parte final pónganle un alfiler y de esta manera no se les va a perder el elástico. Cuando lleguen al otro extremo, entonces antes de retirar el ganchito colocan un alfiler para fijar ahí y que no se mueva. Terminan de pasar todos los elásticos. Ya terminé de pasar todos los elásticos y están con alfiler en los dos lados para que no se salgan. Entonces voy a bastear esto acá simplemente con costura recta para que el elástico pues ya no se mueva y quede fijo a la tela. Estiramos muy bien la pieza de la espalda para repartir el fruncido. La dejamos a un ladito y vamos a hacer el delantero. Entonces tomamos las dos piezas y las doblamos a la mitad, teniendo en cuenta que la unión de costura nos quede hacia la parte de abajo, y por ahí no vamos a coser por el otro lado donde no hay unión de costura. Entonces vamos a coser teniendo en cuenta que dejamos un espacio libre. Preferiblemente dejen de 1,5 centímetros a 2 centímetros. A mí me quedó muy pequeño y tuve que soltar un poco. Entonces acomodan muy bien y hacen esa costura por todo el orillito, lo más cerca posible a la orilla de la tela. Recuerden hacer retroceso al iniciar y retroceso al finalizar. Y bueno, me
queda esto así, ¿sí? Con un huequito. Creo que lo dejé muy pequeño, creo. Pero bueno, vamos a ver. Luego entonces voy a introducir esto por el huequito, una punta por el huequito, ¿sí? Dejamos así. Y acomodamos lo mismo, que las costuras nos queden para abajo y la doblez para arriba. Vamos ahora a cerrar hasta donde seamos capaces, teniendo en cuenta que esto quede justo en la mitad, que la mitad quede así. Entonces miren, acá están las costuras, acá están las costuras. Acomodamos esto muy bien y vamos a coser de afuera hacia adentro. No está en la mitad. Listo. Ahí. Hacemos retroceso para iniciar y nos fijamos que nos quede bien a la orillita esa costura, lo más delgadita posible para que no quede por dentro, porque pues esa costura queda hacia el revés y de pronto no nos vaya a maltratar. Abrimos muy bien y planchamos. Vamos a unir delantero y espalda. Colocamos derecho con derecho porque pues ya identificamos cuál sería nuestro revés de espalda, que fue por donde trazamos las líneas, y nuestro revés del delantero es donde queda esa costurita que hicimos para unir las dos partecitas de cada lado. Entonces fíjense que pues queda bonito, de igual manera pues no queda mal, ¿sí? Para hacer una prenda que se está haciendo sin moldes y pues sin mayor esfuerzo, porque realmente hacer estos nudos implica hacer muchos cortes en el molde para poder escualizar y dar la forma. Y acá pues la sacamos simplemente así de fácil. Unimos entonces derecho con derecho, acomodamos bien los extremos, que nos coincidan los orillos de las dos telas y vamos a coser. A mí realmente esta es la parte que menos me gusta de la blusa porque el acabado pues se queda de pronto notando, ¿sí? Sin embargo pues cuando le demos acabado en la overlock vamos a tumbar esa costurita hacia la espalda y tratar de que nos quede bien parejitas las uniones para que no se note de pronto más alta la espalda o sí o viceversa. Pero pues bueno, cosemos ahí a 1 centímetro. Si de pronto el delantero les llega a salir un poquito más grande o ustedes lo quieren sacar más grandecito, entonces tendrían que fruncirlo un poco o embeberlo en el momento en que lo están cosiendo o antes. Sin embargo, pues acá me quedaron a mí iguales porque saqué las piezas para que terminadas me quedaran del mismo tamaño, tanto delantero como espalda. Y pues miren, ahí quedó realmente bien, no quedó más larga la espalda ni el delantero, quedaron iguales, se ve parejito y se ve bonita la unión. Lo importante es direccionar el acabado hacia la espalda. Vamos a coser el otro costado, entonces volteamos nuevamente para que nos queden los derechos hacia adentro y acomodamos muy bien para pasar la costura. Si ustedes ven que de pronto el nudo que va a quedar en el centro queda muy pequeño, ustedes pueden abrir un poco las telitas y fijarlas con una puntadita para que no quede tan pequeñito el nudo, sino que quede más amplia la pieza. Entonces si ustedes se colocan brasier, pues no se les vaya a ver. Vamos a armar los cordoncitos o tiritas que van a fruncir el canal que va en la manga. Entonces tomamos la pieza que quede con el revés hacia arriba, doblamos un extremo hacia la mitad y el otro extremo que se encuentre con el que acabamos de doblar. Si ustedes ven que manualmente no son capaces, lo hacen en la plancha. Sin embargo, pues la popelina, que es esta tela que estoy utilizando, se deja manejar muy fácil y se permite manipular, ¿sí? Entonces doblan los dos extremos hacia la mitad y luego doblan uno hacia el otro, es decir, quedan dos orillos, ¿sí? Se encuentran los dos orillos. Pasan esa costura lo más cerca posible al orillo de la tela. Entonces hacen retroceso para iniciar y van cosiendo derechito, derechito, despacio. Créanme que esto no es complicado, realmente es muy fácil y hay que intentar hacer las cosas porque muchas veces nos frustramos y sentimos que no, eso es muy difícil, pero no lo intentamos. Vamos a indicar cómo sería el canal que va en la manga. Entonces doblamos la manga a la mitad y de la mitad hacia el costado
o hacia el extremo, voy a medir 2 centímetros. Esos 2 centímetros me tienen que quedar libres, es decir, que a partir de los 2 voy a colocar la piecita para formar el canal. Marco esos 2 centímetros al lado y lado de la mitad de la manga, ¿sí? Y el canal lo voy a empezar a colocar de esos 2 hacia afuera en cada lado. ¿Listo? Medimos más o menos cuánto necesitamos para formar el canal y vamos a doblar la puntica para darle acabado. Entonces ahí vamos a pasar una costurita recta. Con eso ya nos queda el acabado del inicio del canalcito y vamos a medir entonces para ver hasta dónde lo cortamos. Recuerden una vez más que ese canal se va a coser de la línea hacia arriba. Y recuerden que se tiene la tela de la manga por el derecho está hacia arriba y obviamente el sesgo lo debieron haber doblado que quedara con el derecho. En la parte de la copa de la manga yo le di acabado en la overlock teniendo la manga por el derecho. En esta ocasión lo quise hacer así porque pues la blusa es demasiado sencilla como para complicarlos ahora con la manga. Entonces normalmente yo coloco un sesgo en el orillo de la copa y ahí formo el canalcito con el sesgo. Pero pues lo vamos a intentar hacer de esta manera a ver qué tal se ve y cómo queda. Entonces la idea es doblar 2 centímetros, que fue lo que se le dio de costura a la manga en la copa, para así formar el canal. Y vamos a coser por toda la costurita que tiene de acabado de la overlock, ¿sí? Por todo ese orillito vamos a pasar la costura recta. Fíjense que al doblar la tela hacia atrás queda faltando un pedacito de tela, entonces la idea es que ustedes en el patronaje hagan ese triangulito que le hace falta para cuando llevan hacia el revés la tela. Sin embargo, pues yo ya no lo puedo corregir, pero ustedes lo pueden hacer. Fíjense, miren, ahí falta un pedacito de tela, entonces pues es muy fácil, simplemente le adicionan en el patronaje. Yo lo voy a hacer así y cuando esté cosiendo pues le voy a quitar ese pedacito. Simplemente voy a doblar con mucho cuidado, voy doblando de a poquito para poder hacer la costura. Bueno, vamos ahora sí entonces a armar los canalcitos y ya los tengo ahí ubicaditos con un alfiler. La idea es coserlo más cerca al orillito de la tela, entonces vamos a ubicar la aguja para iniciar, hacemos retroceso y vamos a coser ahí despacito hasta llegar hasta el final. Tengan en cuenta que les quede de la línea del lápiz hacia arriba y bien ubicadito. Hacen esa costura y luego entonces voltean la manga para iniciar del costado hacia adentro, entonces igual por todo el orillito hasta llegar a la parte inicial. Hacen retroceso para finalizar y de la misma manera van a coser la otra parte del canal que queda faltando y pues de igual manera se hacen las dos mangas. Una vez tenemos listos los dos canales, entonces vamos a pasar el cordoncito, igual que como se coloca el elástico, le colocamos un ganchito en la punta y lo pasamos de un extremo al otro. Preferiblemente inicien por el centro, porque cuando van a sacar en la punta se les voltea el acabado que tiene y es un poco complicado, pero igual se puede hacer. Pero como consejo, inicien del centro hacia afuera. Bueno, yo acá pasé el cordón completo, no lo partí a la mitad, entonces pues voy a doblar para buscar la mitad y saber por dónde lo debo cortar. Pero lo importante aquí es que el extremo del cordón nos debe quedar en el costado, ahí nos debe quedar para fijarlo. Entonces, teniéndolo así, doblamos a la mitad y ahí sí cortamos. En la punta del cordón que nos queda suelta, entonces hacemos un nudito para que no se vaya a devolver. Pues igual ya no se puede salir porque el canal se va a cerrar cuando cerremos la manga, ¿no? Pero pues digamos que para que tenga una terminación. En la parte donde está el canal abierto por ahora, pueden colocar un alfiler y pasar el otro cordoncito por el otro canal. Vamos a fijar el cordoncito y de paso cerramos el canal para que no se nos salga. Entonces lo hacemos en los dos lados, cosiendo ahí con costurita recta y haciendo retroceso para que esto no se suelte. Bueno, miren, la función de los cordones pues es hacer un fruncido en la manga, digamos que en la parte que va como arriba del codo, para que pues quede más lindo. Entonces simplemente ahí se anudan los lacitos y queda súper bonito.
Vamos a formar el canal de la copa de la manga. Entonces tomamos la tela del revés hacia el derecho y volteamos 2 centímetros, que pues fue lo que le di de costura, pero estos 2 centímetros tienen que ver por el ancho del caucho que yo estoy manejando. Si estuviera manejando un caucho más delgadito o un elástico, pues lo haría un poco más delgado, o pues ya depende si ustedes quieren que se vea gruesito esa costurita en el hombro, ¿sí? Mi elástico mide 1,5 cm, por eso lo dejo de 2 centímetros. Entonces vamos a coser por encima del remallado que le tenemos ya a la manga. Vamos doblando de a poquito para poder darle la forma curva, porque pues de todas maneras la tela, digamos que en ciertas partes se nos va a amontonar un poquito, se nos van a hacer unos pequeños plieguecitos, pero no pasa nada, es normal, porque pues al tener que voltearla hacia el revés, necesariamente debemos darle la forma, ¿sí? Acomodamos muy bien y vamos cosiendo hasta llegar al extremo del otro lado. Para sacar la medida del elástico que va a ir en la manga, entonces toman el básico de manga y con el elástico van midiendo por todo el orillito el recorrido de la sisa. A esa medida que les dé le van a descontar un 10% para que no quede tan pequeño ese elástico y les permita tener movilidad entre el brazo y la manga. Este elástico mide 44 centímetros. Yo le voy a quitar 10, me queda midiendo 39, porque el 10% de 44 pues es 4,4, pues yo lo voy a aproximar a 5, entonces va a quedar de 39. Paso el elástico por el canal y me fijo que sí me frunza bien bonito la manga, si es posible me la mido, ¿sí? Para determinar si le debo quitar un poquito más o no. En este caso me quedó perfecto, simplemente paso el elástico y lo fijo a los dos lados para luego sí poder cerrar la manga. Entonces cuando vaya a cerrar la manga debo tener en cuenta que me hizo falta un pedacito de tela, y simplemente cuando empiece a coser pues yo entro un poquito más que 1 centímetro y cierro la manga para luego darle acabado en la overlock. Y el crop top pues nos viene quedando algo así, solo que falta pues poner la otra manga. Imagínense que pensando en que yo quiero que las mangas se puedan quitar, pues se me ocurrió colocarle un botón. El botón se lo pego a la blusa y en la manga coloqué un pedacito de elástico. Este elástico que yo tengo es redondito y pues bueno, acá lo que hice fue desbaratar un poquito la costura, abrí un poquito para meter ahí esa argollita, ¿sí? Afortunadamente pues no le había hecho acabado en la overlock, entonces estoy a tiempo. Simplemente solté, metí la argollita y volví a coser. Ahora sí le voy a dar acabado en la overlock a la manga para poder hacer el dobladillo pañuelo en la parte de abajo. Entonces pues esta es una idea práctica por si ustedes quieren poder retirarle las mangas al top, y de paso pues les quedan dos opciones de top. Acá en el largo de la manga voy a corregir un poco porque siento que está muy largo, o sea, me la medí y no me gusta cómo se ve, entonces le voy a cortar un poquito. Yo creería que le voy a cortar como unos 4 o 5 centímetros para luego sí poder darle el acabado de orillo pañuelo. Recuerden que para darle el acabado deben haber haber remallado la costura y pues cortar en diagonal para poder hacer el dobladillo. ¡Tarán! Así quedó el crop top. A mí me encanta, lo usaría con una falda o un pantalón de talle alto para que no se vea pues como tan mostrón, pero me parece muy lindo.